¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Veritas, en otro martes de formación. Seguimos hablando de Nuestra Señora de la Virgen María, que acá hoy nos acompaña en esta imagen tan bella, y le agradezco a toda la gente que se dedica a hacer las reflexiones del Evangelio diario a través de estas plataformas de evangelización digital. En específico a la gente de Meditación del Día, que son quienes me hicieron llegar a esta virgencita ya hace algún tiempo, pero que me ha acompañado ya en varios momentos, y ahora lo va a hacer siempre en estos episodios de Veritas. Gracias por el cariño que le dieron al episodio pasado. Yo esperaba unos números menores, la verdad, después de haber parado tanto tiempo, pero al podcast de audio le fue muy bien. Gracias, de verdad me da mucho gusto que siga existiendo este interés en formarse, en conocer, en saber más de la fe que profesan. Y a la gente de YouTube, bueno, ahí vamos, despacito, pero ahí está el contenido ya en YouTube para que lo puedan visitar. Vamos a ir mejorando, creo yo, la calidad de audio, que fue muy buena, la semana pasada fue muy buena, y vamos a ir mejorando también el video. Estamos trabajando en eso y creo que vamos a irlo logrando poco a poco para darles un contenido de mayor calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, como les decía, la semana pasada trabajamos, o más bien meditamos en este misterio de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que decíamos que era un dogma de fe católica. Bueno, hablamos un poco por encima y me llamó la atención que había respuestas de personas no católicas que interpelaban un poco el contenido y que decían: ¿qué son todos estos inventos de los que está hablando este tipo? La única verdad es la contenida en la Biblia, y eso de la Virgen María se lo inventaron los católicos y tal, ¿no? Sabemos que luego algunas denominaciones protestantes defienden esto de la sola escritura, es decir, que solo la Biblia. Nada de doctrinas, nada de magisterio, nada de nada, solo la Biblia. Incluso algunos se atreverán a decir sin iglesias, nada de eso. Cada quien, yo, mi relación con Dios, basado única y exclusivamente en la Biblia. Y esto llama la atención, hay que decirlo. Nosotros hemos hablado ya en estos episodios más atrás, de estos tres pilares que son los que sostienen la fe católica, ¿no? La revelación, la Sagrada Escritura, pues, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Cuando alguien llega y dice que solo la Biblia, sin todo lo demás, pues es una locura. Porque la Biblia es palabra de Dios, revelada a hombres, vivida por hombres, y que después de muchos años de caminar de la Iglesia, entonces quedó escrita en el canon bíblico que hoy tenemos. Ya sea el católico con deuterocanónicos o el protestante sin deuterocanónicos, o lo que tú quieras. Pero primero fue la tradición, primero fue la vida de la Iglesia, y después se establecieron los escritos. Es decir, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos entrega el apóstol, o más bien el evangelista San Lucas, pues es un libro que se escribe cuando ya están las andanzas de los seguidores de Jesús, cuando Jesús ya incluso ha ascendido al cielo. Es entonces cuando empiezan a vivir todos estos apóstoles, estos seguidores de Jesús, empiezan a vivir todo, y después Lucas, en una especie de entrevista, es que nos entrega este evangelio que muchos años después, cientos de años después, pues entonces queda escrito como tal dentro del canon bíblico. Entonces decir que solo la Biblia sin lo demás, pues es una locura, porque la Biblia es el resultado de la vida de la Iglesia, no es otra cosa, ¿no? Inspirada, claro, por el Espíritu Santo como palabra de Dios. Y luego, a quienes dicen como, no, ¿qué es eso de la Virgen María? Nosotros pura Biblia, tal. Pues ¿de dónde creen que sacamos a la Virgen María? ¿De dónde creen que hablamos de la Virgen María? Pues de la Biblia, La Virgen María es Biblia pura, es Evangelio puro. Eso es la Virgen María. Y entonces, cuidado, católicos, cuando nos hacen querer tropezar con el tema de la Madre de Dios,
porque nuestro sustento es bíblico. El creer en la Virgen María es bíblico. Cuando rezamos el Ave María, Dios te salve María, o alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Toda esta primer parte del Ave María, pues no es otra cosa más que el saludo del ángel a esta mujer. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, ahí está, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, no recuerdo, pero ahí está el contenido, es bíblico, este reconocimiento a Nuestra Señora del Cielo. Entonces, tengamos calma y vayamos entendiendo las cosas. Y hablando del saludo del ángel, el día de hoy vamos a seguir meditando en estos numerales del del Catecismo de la Iglesia Católica, y es directamente en el numeral 494. Este numeral nos va a empezar a hablar de una sección, estamos desmenuzando la realidad de la Virgen María para la fe cristiana, y es en esta frase que dice: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Esta frase, el fiat de María, el hágase, contiene un sentido sumamente profundo. Por ejemplo, yo siempre he pensado en dos personajes que pareciera que cuestionan a Dios, o que más bien tienen la misma acción, pero resultados diferentes. El primero de ellos es Isaías, Zacarías, esposo de Santa Isabel, papá de Juan el Bautista. Este hombre entra a este lugar donde se hablaba con Dios. Dios le revela que su mujer va a tener un hijo. Todos sabemos que Isabel ya era mayor de edad, que se pensaba que no iba a poder tener hijos y demás. Y entonces Zacarías cuestiona diciendo: ¿cómo es esto posible? Ya estamos viejos, ¿no? Y Dios le reprende, le dice: hombre, por haber dudado, pues queda mudo, ¿no? Le deja saber que el nombre del hijo deberá ser Juan, pero lo deja mudo. Y Zacarías no vuelve a hablar sino hasta que nace Juan, y habla para decir que el nombre va a ser ese. Por otro lado, a María, cuando el ángel le dice que va a ser la madre del Señor, de Jesús, María le dice: ¿cómo es esto posible? ¿Por qué a Zacarías lo deja mudo y a María le abre las puertas del cielo prácticamente? Porque María no cuestionó en ningún momento lo que Dios podía. Zacarías sí. Zacarías dudó de lo que Dios podía hacer. María no dudó de lo que Dios podía hacer. María dudó de sí misma, de saber si ella estaba a la altura de tal responsabilidad. Pero ella sabía que Dios podía. Por eso el hágase. Ella entiende que no es por ella por lo que van a suceder las cosas, sino por Dios. El hágase contiene un reconocimiento total y absoluto en quién es Dios y lo que Dios puede hacer. El hágase de María es el llamado de todos nosotros en la vida cotidiana. El responder al llamado y decir: Señor, yo no sé cómo esto va a ser posible, porque yo soy tan pequeño, yo soy tan imperfecto, soy un pecador, estoy tan limitado, pero hágase. Hágase. Hoy nos llama mucho la atención a mi esposa, a mí, a ver y a mí, porque fuimos a su cita de seguimiento, la cita médica, y entonces la persona de trabajo social le empieza a hacer varias preguntas, y de alguna u otra manera salió el tema y le decimos: oiga, nos preguntaba si estábamos buscando embarazarnos, ¿no? Entonces le decíamos: pues sí, y no sabemos, porque teníamos un diagnóstico de que no íbamos a poder ser papás, de que Bere tenía una imposibilidad médica o física para embarazarse, y entonces bajo ese sentido pues no teníamos la esperanza como tal, por decirlo de una manera, pero teníamos certeza de que para Dios era pan comido y teníamos esa confianza. Yo le cuento esto a ella y resulta que esta trabajadora social nos dice: yo estoy pasando por eso. Y yo decía: qué fuerte, porque como una experiencia personal, cuando uno confía en Dios y la pone ahí al servicio,
Dios se encarga de hacer cosas, de mover cosas, de cómo el testimonio de uno ayuda para la voluntad del otro, para la esperanza del otro. Sobre todo en esta época de jubileo 2025, que somos peregrinos de la esperanza, estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza, y eso es muy interesante, que por cierto, el próximo episodio vamos a hacer un paréntesis del Catecismo de la Iglesia Católica para hablar específicamente sobre el jubileo, pero estamos llamados a ser peregrinos de esperanza. Entonces, es decir, todo nuestro andar es ir sembrando esperanza en quien nos topemos. No vamos a tener la capacidad nosotros de cambiarle la vida a todo mundo. Va a ser muy difícil por las limitaciones físicas, de tiempo, de espacio, de edades, por las propias necesidades, por las carencias económicas, etc. Pero lo que sí podemos es llevar esperanza. Hacerle saber a la gente que hay alguien más grande que sí puede. Eso es lo que hemos visto a través del testimonio que hemos dado y que hemos compartido, que aquí seguramente está apareciendo en este momento o al final del video el link de ese testimonio que tuvimos la oportunidad de grabar Vera y yo. Pero dentro de la pequeñez e imperfección de Vera y mía, Dios se ha manifestado en personas que no conocemos. Por ahí está el video del testimonio acá en YouTube, con más de 50,000 reproducciones. Para nosotros es un mundo. Habrá quien diga, oye, este tiene tantos millones, me da igual. Son 50,000 reproducciones, solo por la misericordia de Dios. Entonces, María tiene eso. Ella dice, yo, la esclava del Señor, la más pequeña, pero bueno, hágase, porque tú sí puedes. Ese es el hágase en mí según tu palabra. Y dice el catecismo así: el anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, a esto María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí quiero resaltar una palabra, la palabra obediencia. Podríamos hacer toda una catequesis profunda, de un retiro largo y de construcción sobre el tema de la obediencia. Solo hagamos memoria. Yo estoy seguro que le hablo mayormente a gente católica. Yo no espero hacer un contenido taquillero, espero hacer un contenido formativo para quienes quieren tomar en serio el camino de la fe, pero no descarto que a lo mejor por acá llegó alguien que igual va empezando y que a lo mejor no es tan católico, o a lo mejor es medianamente cristiano, protestante y demás, pero bueno, vino a dar acá. Da igual. Echémosle un poco de memoria a esto y pensemos cómo empezó el desorden. Fíjense, estaba viendo, sin tener tanta información, porque creo que ninguno la tenemos, en estas épocas se está dando esto del incendio enorme allá en la ciudad de Los Ángeles, California, un gran incendio, y la gran pregunta es, ¿cómo inició ese incendio? ¿Qué lo originó? Habrá que ver qué lo originó, uno, pues para esclarecer responsabilidades, pero también para poder prevenir futuros problemas, ¿no? En la Ciudad de México hubo un terremoto en estos días de 6.3. Bueno, se sintió en la Ciudad de México, creo que el epicentro fue en otro lado, pero ya las ciudades se han ido preparando con otro tipo de cuestiones para reconocer sismos, movimientos en las placas. Incluso las estructuras de construcción ahora tienen cierta movilidad para que al momento que haya un sismo, pues el edificio se mueva pero no se derrumbe, etcétera, etcétera. Bueno, pues conocer la raíz es la que nos lleva a poder dar soluciones. Bajo este sentido es que tenemos que voltear a pensar cuál fue la raíz del pecado o del problema, del drama de la humanidad. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál fue la desobediencia? Adán y Eva estaban en el paraíso, entendiendo a Adán y Eva como la historia de la humanidad, ¿no? Estaban en el paraíso, lo tenían todo, pero desobedecieron. El problema no es que Dios fuera malo, el problema no era otra cosa más que desobedecer. ¿Y sabes cuál sigue siendo el problema ahora? La desobediencia. Los curas desobedecen a su obispo, los obispos desobedecen al papa, los hijos desobedecen a sus papás, los alumnos a los maestros a sus directores,
los directores a la Secretaría de Educación, etcétera. Siempre hay un conflicto de desobediencia. Y eso nos mete en problemas constantemente. ¿Cuándo vamos a aprender qué es ese origen? Todo lo contrario. María, la gran virtud de María fue la obediencia, y miren el resultado. La obediencia perfecta a Dios la ha llevado a ser la reina del cielo, la madre del Salvador. Siguiendo profundizando aquí en el catecismo, dice que dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Acá nos va a decir algo San Irineo, que es uno de los grandotes dentro de la iglesia, y dice: por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Seguramente Dios hubiera podido encontrar un plan B, un plan C, un plan lo que tú quieras, pero el plan A le funcionó gracias a la obediencia de María. Entonces María ayudó a la salvación del mundo por haber permitido la encarnación del Hijo de Dios. Esto es enorme, ¿no? Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con San Irineo en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva y la vida por María. Ojo, no era la misión de Eva, de esa primera mujer, no era esa la misión, pero desobedeció. Porque esto pareciera que estoy siendo redundante, no, estoy siendo insistente en la importancia de la gracia de la obediencia. Hace toda la diferencia. No quisiera extenderme a más temas, no quisiera irme hacia otro lado, porque creo que hablar de este hágase en mí según tu palabra, con este enfoque de obediencia, si tú logras, que me encantaría que estos episodios de Veritas se convirtieran en eso para ti, en algo en donde te lleves algo a trabajar durante esa semana o 2 semanas, de tal manera que lo puedas volver algo propio, trabaja en la obediencia. Eso es lo que me gustaría que te lleves de esa virtud mariana. Trabaja en la obediencia. ¿Qué hay detrás de tu forma de vivir, tu forma de pensar? ¿Qué tanto obedeces a las cosas, a lo pequeño, a tu despertador en la mañana? ¿Suena y te levantas? ¿O suena y le picas snooze? Tú mismo te engañas, tienes 14 alarmas para ver a cuál le haces caso. ¿Qué tal eres con las reglas de tránsito, semáforos, velocidades, carriles? ¿No? Todo ese tipo de pequeñas cosas. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, dice la misma palabra de Dios. Entonces vamos a trabajar en detectar cómo estamos en el sentido de obediencia. Y luego después, bueno, pues hacia los superiores en el trabajo, si vives con tus papás, a tus papás, incluso un sometimiento dentro del matrimonio, esa obediencia a tu esposa, esa obediencia a tu esposo, no un sometimiento de crueldad, porque ustedes eligieron a su pareja, un sometimiento de amor, de confiar en que el otro quiere lo mejor para mí, ¿no? Y naturalmente la obediencia a Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios? Como esposo, como esposa, como hijo, como hermana, como papá, como mamá, como seminarista, como sacerdote. ¿Dónde está la obediencia que te está pidiendo Dios? ¿No? A veces somos muy creativos pero poco obedientes, y cuidado que podemos toparnos con esta cita bíblica de Jesús diciendo: no los conozco, apártense de mí, porque solo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, no el que se ponga a hacer lo que se le ocurra y lo que le parezca buen proyecto. No, ¿qué te está pidiendo Dios? Y lo que te está pidiendo Dios, obedécelo, ¿no? Vamos a trabajar en ese don durante esta semana, y antes de terminar el episodio vamos a una breve oración para encomendarnos a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, ayúdanos a ser fieles en todo momento, con una confianza plena y total
en quien todo lo puede, en quien nos ama perfectamente y quien dio la vida por nosotros. Ayúdanos a ser fieles a tu Hijo y a estar dispuestos a ir con Él a la cruz para entonces ir con Él a la resurrección. Amén. Bueno, pues estamos terminando este episodio. Estamos terminando este episodio número 77, si no me equivoco. Y les quiero invitar, me encantará, voy a ir poniendo cosas en este escritorio de gestos que ustedes me han ido dando. Ahorita no se ve, subiré una historia a Instagram, @soybugarcía. Aquí tengo unos cuadros alrededor que me regalaron mis alumnos del Colegio Juan Pablo II. Tengo también, por acá se ve a lo mejor es un Hot Wheel que está ahí. Me encantan los carritos y tal, específicamente de Batman, algunas cosas de Star Wars. Me encantará tener estos gestos, obviamente cuestiones religiosas. Me encantará que tú formes parte, no tanto de que quiero regalos, sino más bien que tú formes parte también de este espacio de Veritas, ¿no? Me encantará tenerte por acá presente. Y la próxima sesión, como les dije, vamos a hablar sobre el jubileo 2025 y además de eso vamos a tener ya habilitada nuevamente la línea Veritas para que tú puedas enviar tus preguntas, tus comentarios, etcétera, a través de un voice note, y entonces nosotros lo pasamos y lo contestamos en los episodios, ¿no? Para que podamos hacer estos episodios mucho más interactivos y poder compartir entre nosotros. No me alargo más, espero que hayas disfrutado mucho este contenido. Por favor, compártelo en tus redes sociales, ya sea el de Spotify o sea el de YouTube, el de Apple Podcast, donde sea, pero compártelo, comenta, vamos a hacer comunidad a través de todo esto. Me despido, esto fue Veritas de Ilumina Más.